Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes aquí en el programa de Reflexión 360 y tengo a un invitado muy especial, a un colega, un amigo y un estudiante de la Escritura. Junto a mí está Daniel Miranda. Daniel, bienvenido a este programa de poder compartir y dialogar juntos sobre lo que está sucediendo en este tiempo y también reflexionar más de la palabra del Señor. Gracias, David. Gracias por la invitación a este nuevo programa de Zoom TV Latino. Este programa va a ser único en su contenido y espero que ustedes puedan también estar con nosotros y acompañándonos. Es un placer estar aquí con todos. Por supuesto, Daniel. Vamos a dar inicio y primero antes vamos a hacer una oración porque vamos a ver la Escritura, la palabra de Dios, y vamos a estudiar un poquito sobre este interesante tema y título que hemos dado a esta serie, que es la libertad de conciencia en la balanza. Así que vamos a hacer una oración y luego entraremos de lleno en este diálogo contigo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque estamos en tiempos muy interesantes. Han habido cambios en este mundo y queremos que tú, Señor, nos ayudes a entender y tener un fundamento, una base sólida, poder dialogar y poder escudriñar tu palabra y escuchar de ti, oh Dios, para poder saber cómo responder, cómo vivir, cómo avanzar en el tiempo que vivimos. Rogamos todo esto, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Daniel, tenemos entonces una importante parte de la Escritura que siempre ha sido, yo sé, para ti un tema que te apasiona, y es la profecía bíblica, poder comprender cómo podemos responder a lo que estamos viendo, porque hay cambios realmente grandes en este mundo. Hace 2 años el mundo ha cambiado mucho. Bueno, desde la década que hemos vivido, desde el 2020, ha habido cambios tras cambio, eventos tras eventos, y a veces hay especulación, hay personas que hablan mucho, que en las redes sociales no saben qué decir o qué hacer, o algunos aceptan todos esos cambios como algo simplemente de la vida, pero hay que ver a la luz de la palabra de Dios. Estamos viviendo una amenaza a la libertad de conciencia, a la libertad de decisión. Bueno, brevemente voy a ir al libro de Daniel, capítulo 11, y voy a leer el versículo 40 al 43, y quiero que tú desde allí nos des una pequeña reseña de lo que estos versículos están diciendo. Dice allí: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pastor Daniel, te dejo a ti esta parte para que nos compartas una reseña de estos versículos. Gracias, David. Interesante que escogiste Daniel 11, porque justo recientemente, viendo todo lo que estaba ocurriendo, el Señor me impresionó para volver a estudiar este capítulo. En especial estos últimos versículos. Yo sé que dentro de nuestra iglesia hay muchas o algunas posiciones en cuanto a esto. Ha habido controversia en cuanto a Daniel capítulo 11, pero últimamente ya no ha habido un consenso entre los estudiosos de la palabra de Dios, que ese consenso lo vamos a compartir aquí. No va a ser de manera exhaustiva, pero queremos ir a un punto. Y el punto es que no solamente Daniel 11, sino también el libro del Apocalipsis, Daniel 7, Daniel 8, demuestra que el escenario político religioso de los últimos días va a ser un escenario conservador. ¿A qué me refiero con eso? Daniel 11 trata de 2 reyes que están en conflicto, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, al menos en la primera parte del capítulo, este capítulo se puede leer desde 2 perspectivas, la perspectiva geográfica y la perspectiva espiritual. En los primeros 30, 29 versículos, el rey del norte se define más geográficamente. La lucha, en este caso,
Babilonia es el rey del norte, luego Medo-Persia, luego Grecia, el reino de los Seleucidas, el rey del sur, los Ptolomeos, Egipto. Pero vemos que a partir de los versículos que tienen que ver con el papado, ya el rey del norte y el rey del sur ya no se define de manera geográfica, sino que se define de manera espiritual. El rey del norte, en los primeros reinos, fue el que ocupó y tomó control del territorio donde estaba Israel. Sí, Israel perdió su independencia. Muchas veces, o algunas veces, el rey del sur tomaba control. Vemos que Palestina siempre estuvo en el centro de ese conflicto. Claro. Sí, Siria, Palestina, esas guerras, hay muchas guerras que tomaron lugar en ese lugar. Por eso, Daniel 11 presenta ese conflicto en detalle, porque el pueblo de Dios estaba involucrado, se vio en medio de este conflicto. ¿Okay? Ahora, en los últimos días, si nosotros vamos al primer rey del norte, que fue en este caso Babilonia, vemos que Babilonia toma un lugar de usurpación. Usurpación, Nabucodonosor desafió a Dios, vemos como Dios trató de trabajar con él. Babilonia tiene muchas características que es descrita en la Biblia, en Isaías, en Jeremías, que son características de Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras, en realidad el rey del norte original es Dios. Este pasaje es muy conocido, lo voy a leer en el libro de Isaías, el capítulo 14, y vamos a leer versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado al suelo, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios? Me sentaré en el monte de la congregación, en los lados del norte, ascenderé a las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Nótese que aquí se describe el trono de Dios como en los lados del norte, y el que siempre ha querido ocupar ese lugar es Lucifer. Claro. Así que este es un lugar de Dios. Así que queremos comenzar con esa característica. El rey del norte es un poder antagónico, pero con una fachada espiritual. ¿Okay? El rey del sur, por lo contrario, Daniel 11, versículos 8 y 9, nos dice, Daniel capítulo 11, versículos 8 y 9, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro llevaron cautivos a Egipto, y por años se mantendrá contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. O sea, aquí se le llama al reino del sur Egipto. ¿Y cuáles son las características de Egipto? Claro, desconocer a Dios. Desconocer a Dios, así es. Recordaremos cuando en Éxodo 5, versículos 1 y 2, Claro. Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón para que dejara ir al pueblo, y la respuesta de Faraón fue la siguiente. Leemos allí en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y estamos tomándonos el tiempo porque queremos colocar estas bases primero. Por supuesto. Para poder entender lo que está sucediendo. Si no tenemos una base, Daniel, no podremos comprender la verdad. Así es. Así que, por supuesto. Y nuestro método es, no vamos a las noticias para luego forzar su cumplimiento en la Biblia. Vamos a la Biblia y luego miramos cómo lo que pasa en el mundo encaja. Amén. Que la Biblia es la base. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero noten la respuesta de Faraón. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa palabra de Faraón, yo no conozco a Jehová, ¿quién es él? Claro. Eso hace eco al principio del ateísmo. Por supuesto. Así que el rey del sur representa al ateísmo, pero no solamente el ateísmo, sino a la inmoralidad que trae sexual. Esa impureza, ese desconocimiento de Dios. Así es. Y todo lo que estamos mirando. Exactamente. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento siempre el paganismo estaba muy asociado con la inmoralidad sexual. Ahora, no es que no había inmoralidad sexual en los más religiosos.
Siempre hay. Siempre hay, pero la diferencia es que el rey del sur es abierto en esto. El rey del sur no profesa nada de religiosidad. Claro. ¿Okay? El rey del sur es pagano, el rey del sur es secular, el rey del sur es inmoral abiertamente, se defiende, se pasan leyes a favor de estas cosas. Entonces yo quiero que nosotros tengamos eso en mente. Muy importante. Al comenzar esto. Ahora, volviendo a Daniel 11, pastor David, tú leíste aquí el versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Él debe ser el rey del norte. Correcto. Pero luego dice, el rey del norte se levantará contra él, el rey del sur, con gente a caballo, muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Como les dijimos, Daniel 11 puede ser muy exhaustivo. No vamos a ir a todos esos detalles. Pero si usted lee los versículos anteriores, a partir del versículo 31, ahí está hablando del rey del norte representando al papado. Y los eruditos y los estudiosos de las escrituras hoy en nuestra iglesia, todos o la gran mayoría, concuerdan en esto. Esto es algo que ya no se refuta. De hecho, Ellen White misma lo declara. Afirma esto. Ella tiene solo 3 citas sobre este pasaje. Y en una de ellas, que es quizá la más significativa de todas, ella cita, esta se encuentra en Manuscript Releases, volumen 13, página 394. Ella cita algunos de estos versículos y ella se los aplica al papado. Por supuesto. Entonces, cuando nos dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él el rey del norte, aquí se está hablando del papado, la primera parte, la primera mitad del versículo 40. ¿Cuál fue el rey del sur que contendió contra el papado al cabo del tiempo? Esa expresión al cabo del tiempo, de otras versiones, se traduce al fin del tiempo. El fin del tiempo está haciendo referencia aquí al fin de los 1260 años. ¿Okay? Y nosotros sabemos que al final de ese periodo el papado recibió una herida mortal. ¿Cuál fue la nación? Francia. La herida del rey del sur. ¿Y cuáles eran las características de Francia? Estaba en esta revolución francesa donde quitaron todo tipo de estructura eclesiástica, religiosa, fueron y abrieron las puertas al pensamiento de que no hay Dios, es decir, al ateísmo. Y por supuesto eso abrió a todo tipo de rienda suelta de la inmoralidad y de dejar a un lado la estructura de la sociedad como se presenta en la palabra de Dios. Así que obviamente esa nación de Francia, bajo ese tiempo de Napoleón, fue pues por supuesto esta nación que es el rey del sur. Así es, y recordaremos también que durante ese periodo también se hizo el culto a la diosa de la razón. Humana. Lo cual era una promoción abierta de la inmoralidad sexual. Lo que te parece a ti, en tu criterio, es lo que es correcto. Así es. Trataron de cambiar incluso la semana, lo cual un ataque directo al sábado. Al creador. Al creador. Claro, la evolución también empezó a pensar, a comenzar a sus raíces allí, ¿no? Claro. Francia y estas bases socialistas que ya estaban en este periodo del alumbramiento, el Enlightenment, ya en Europa se estaban sentando bases a lo que luego se desarrollaría como el socialismo y el comunismo, el marxismo. Marx lo que simplemente hace es sistematizar y madurar mucho más este pensamiento cuando él escribe algunos de sus libros. Ahora, lo que vemos hoy entonces, que hoy le llamaríamos la izquierda, el comunismo o el socialismo, tiene sus bases en la Revolución Francesa. Por supuesto. Ahora, ¿qué queremos proponer en este programa, David? Yo tengo la convicción personal que el protagonista de los últimos días va a ser un movimiento no ateo, sino un movimiento religioso. ¿Por qué he llegado a esa conclusión? El mensaje de los 3 ángeles nos dice que la bestia tiene el poder. Pide adoración. Que no adora a la bestia ni a su imagen ni recibe su marca en su frente en su nombre. Es decir, quien sea que represente esta bestia, ya nosotros sabemos a quién representa, pero una bestia es un poder político, pero esta bestia desea ser adorada. Está pasando leyes de carácter religioso. Por supuesto. La marca de la bestia, un día de adoración falso. Eso no lo hace el socialismo.
Eso no lo hacen los movimientos de izquierda. Que van en contrario a tener una idea de Dios o religión. Básicamente tiene que venir, como tú mencionas, de el pensamiento de la fuerza que es realmente conservadora. Así es. Que habla de la idea de tener religión en su vida y cree en Dios y desea una estructura más bíblica, por decirlo así, en su vida, ¿no? Así es, David. Entonces, lo que yo estoy observando, y claro, es cierto que en la política hay olas donde a veces los gobiernos se inclinan más a la izquierda y luego el péndulo ahora se va a la derecha, y hemos tenido esos ciclos. Liberalidad y conservatismo, ¿no? Así que yo soy consciente de esos ciclos al llegar a esta conclusión, pero mi conclusión no se basa en el péndulo, y lo que yo estoy escuchando en las noticias se basa en lo que dicen las Escrituras. Y déjame decirte, Daniel, este punto es importante. Nosotros debemos estar, como tú mencionaste ya claramente, bien afianzados en lo que la Escritura nos dice para no caer en engaño. Así es. Y de una forma no ser observadores únicamente de noticias o de información y cambiar de opinión en base a lo que está pasando, sino entender cómo podemos nosotros tener una fuerza, un fundamento seguro. Y aprecio mucho lo que tú mencionaste hasta aquí. Así que vemos en resumen que Daniel 11, desde el 40 en adelante, al 43 que mencionaste, habla de este surgimiento mucho más poderoso en contrapropuesta a la influencia, al levantamiento del ateísmo, del comunismo, socialismo. Tiene que venir un surgimiento nuevamente de parte de un movimiento que va a impulsar, por supuesto, la idea de religión en la vida del ser humano. Así es. Ahora, ¿por qué Satanás utiliza los extremos? Es una estrategia muy común de Satanás. Él usa ambos extremos. Pero para él llevar a la gente a que acepte el otro extremo, primero tiene que enfatizar un extremo. Por supuesto. Okay. Para que Satanás convenza al mundo, al menos al mundo cristiano, de que es necesario ir en esta dirección, él primero tiene que usar el otro extremo a tal punto en que el mundo cristiano se canse. Sí. ¿Sí? Y nosotros, hasta la pandemia, no solamente en este país y en el mundo, hubo un crecimiento de propuestas e ideologías que eran muy afín al Rey del Sur. Y las naciones cristianas y los cristianos en todo el mundo estaban cansados. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el 2020 vio un incremento enorme en los homicidios en la historia moderna de este país. Y esto surgió como resultado del asesinato de George Floyd, como recordarás. Claro. Y continuó a través del verano y del otoño de ese mismo año. Esto condujo a movimientos como Black Lives Matter y también al reforzamiento de la teoría crítica racial. Ahora, quiero que seamos objetivos un poco. Aquí lo que vamos a hablar no tiene que ver con política. Aquí no vamos a estar diciendo somos republicanos, somos demócratas, nada de eso. ¿Okay? Porque como vamos a mirar, ambos extremos son malos. ¿Bien? Pero que queremos mirar lo que ha llevado a la nación al punto en que está ahora. Por supuesto, las agendas que estamos mirando, que en realidad detrás de la agenda está el enemigo, usando a ambas grupos en extremismo, llevándolos a un extremo, a un péndulo donde haya como tú dices, dos extremos opuestos, con el fin de llegar a un objetivo. Así es. Dividir a la nación, dividir a las personas, llevarlos a ser polarizados, ¿no? Digamos, tener dos puntos de vista polarizados, y de alguna forma entonces, ¿no es cierto?, poder llegar a una forma de establecer y hacer su agenda final. Así que este movimiento ha llevado a un problema social grandísimo. También tenemos que durante ese periodo los cristianos no solamente fueron marginalizados, sino también abiertamente atacados en públicos, en foros públicos y también en el suelo y en los salones del Congreso. Tenemos la DEI, el DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, que es un concepto que puede ser bíblico, pero también puede ser
tener una agenda detrás. Claro. Esto se ha llevado al punto de incluso defender, aún con leyes políticas, el movimiento transgénero, LGTB. Claro. No solamente el respeto hacia ellos, sino también el legalizar, el permitir cirugías a unas menores de edad de transición de género y todo este tipo de cosas. Es un ataque al núcleo familiar, a la estructura bíblica, por decirlo así. Entonces tú ves que, si bien es cierto, se promueve una libertad, una aceptación, no es solamente esto, sino que detrás de ello estos movimientos traen una agenda adicional. Así es. Erradicar el concepto de familia. Entonces, obviamente esto despierta en el otro lado un rechazo y es un ataque sistemático al concepto de tu vida como cristiano o como creer en una deidad, ¿no? En el sentido religioso. Continúa. Sí, y otro movimiento, otra ideología que también tomó mucha fuerza durante este periodo, sí, previo al periodo actual que tenemos con un gobierno republicano, es el movimiento de la libertad sexual. Por ejemplo, el eslogan, la libertad sexual es un derecho humano. La libertad sexual, de acuerdo a ellos, es el derecho de explorar y expresar nuestra propia sexualidad, identidad y deseos sin vergüenza, culpa o coerción, enraizado en la dignidad humana y la autonomía, lo cual abraza o incluye el consentimiento, los derechos reproductivos y la libertad de la discriminación. Esto se estaba promoviendo, aún se promueve en algunos círculos, sí. no solamente aquí, sino en Europa, en algunos países en Latinoamérica también, donde prácticamente la gente podía hacer lo que quisiera con su sexualidad. Libertad sexual. Y desde luego, como dijimos, la agenda LGTB, donde ahora hay incluso un mes entero de celebración del claro, orgullo gay, un mes entero. Ni siquiera dedicamos un mes para celebrar la independencia, pero hay un mes que se celebra para esto. El socialismo radical era parte de la Revolución Francesa, como dijimos. ¿En qué cree en el socialismo? No cree en una aplicación igualitaria de las leyes. El socialismo tiene que ver con una igualdad forzada y resultados. La única manera en que podamos tener una igualdad forzada en resultados es tener una aplicación no igual de las leyes. Sí, sí. Si nosotros leemos en el Conflicto de los Siglos el capítulo sobre la Revolución Francesa, nosotros podemos ver cómo comenzó el comunismo. Así que en Daniel 11:40, como dijimos, vemos nosotros allí que el rey del norte, después de que había quedado débil, después de ese primer ataque del rey del sur, resurgiría, pero esta vez vendría con carruajes, nos dice acá, con carros, esto es poder militar, gente de a caballo, poder militar, muchas naves, esto es el poder económico, claro, muchas naves. Comercio. Comercio, entrará por las tierras, inundará y pasará. Ahora, ¿quién es ese rey del norte? Ya estamos quizá llegando a la conclusión de esto, pero vamos a continuar discutiendo esto. Pero este rey del norte sigue siendo el papado, pero ahora con un aliado. Por supuesto. El libro Apocalipsis amplía más. El rey del norte ahora es esa alianza triple de la segunda bestia con la primera bestia. Que hace la imagen a la primera bestia. Hace la imagen a la primera bestia. Claro. Entonces vamos a seguir hablando un poco de esto, pero es interesante que el panorama que estamos ahora viendo en el mundo es que el péndulo se está yendo a la derecha. Nosotros vemos David en Europa, vemos en Latinoamérica, los gobiernos de derecha están ganando. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Es un ataque en contra a la izquierda, a eliminar toda esa liberalidad, todo ese wokismo que se le llama, y volver otra vez a rescatar los valores judeo-cristianos en la sociedad. Bueno, Daniel, estamos entonces para entrar en la siguiente parte, compartir qué sucede con este surgimiento. Y vamos a analizar esto en el próximo programa, donde continuaremos con este interesante tema y
pedimos que pues continúen con nosotros en el próximo programa.